Hoy vamos a comenzar con la ponencia de Víctor Arufe. Víctor Arufe es profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de La Coruña, impartiendo docencia a los futuros docentes de educación infantil, primaria y secundaria. Ha trabajado en múltiples metodologías activas, desde proyectos de aprendizaje-servicio a proyectos de gamificación. En el año 2019 recibió el Premio Nacional Simo de Educación a la mejor experiencia didáctica, innovadora y de gamificación, y hoy nos presentará su conferencia titulada Creando entornos de aprendizaje gamificados para activar el alumnado. Recibamos a Víctor con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos y todas. Bueno, para mí es un enorme placer estar aquí compartiendo estos pequeños momentos con vosotros y sobre todo pues compartiendo algo que me apasiona, que es la gamificación y en general todas las metodologías activas. El título de esta conferencia, como veis en vuestra pantalla, es Crear entornos de aprendizaje gamificados, con el fin único de activar al alumnado. Vamos a ver varios puntos. Empezaremos primero con una breve introducción y sobre todo hablamos de qué es gamificar, ¿no? Y qué es la gamificación. Hablaremos también de los pros y contras, las ventajas que puede tener el proceso de gamificación dentro del ámbito educativo. También intentaremos establecer una clasificación de la gamificación y terminaremos hablando de los pasos para gamificar y también de ejemplos prácticos de gamificación. Fijaos, una cosa importante en el ámbito educativo, al igual que sucede en otros ámbitos de conocimiento, como puede ser el ámbito pues, empresarial, informático o cualquier otra esfera de conocimiento, los cambios sociales, políticos, culturales provocan que toda nuestra formación inicial, recibida principalmente en las facultades y en las universidades, pues se quede completamente obsoleta y desfasada. Y en educación sucede lo mismo, ¿no? Especialmente cuando estamos no solamente trabajando con distintos dispositivos tecnológicos o herramientas físicas, sino que también estamos trabajando con sujetos que tienen diferentes variables psicológicas y psicosociales. Esto hace que dentro de los estilos de enseñanza hemos pasado, en cierta manera, a centrarnos en el docente, a realmente centrarnos actualmente en el alumno como el principal protagonista. Y también hemos pasado de centrarnos en la enseñanza a centrarnos, como bien vimos ayer, en el proceso de aprendizaje. Es decir, el conocer cómo aprende el cerebro de un niño o de un alumno es de vital importancia para el docente, ¿no? Y esto nos lo han, este conocimiento, en cierta manera, ayer David Bueno, Héctor Ruiz, ya nos indicaron un poquito hacia dónde tenemos que caminar para fomentar ese aprendizaje y apostar firmemente por distintas metodologías activas. En esta diapositiva que veis ahí en vuestra pantalla, he establecido, resumido, 6 pilares grandes de la neuroeducación. La neuroeducación es un término que, aunque a algunas personas no termina de gustarle demasiado, ¿no? Lo importante yo creo que es el fondo de la neuroeducación. La educación, como bien sabéis, apuesta sobre el conocimiento de cómo aprende el cerebro. Y yo, a raíz de todo lo que he leído de distintos autores que son referentes en este ámbito, como por ejemplo Hernán Aldana, David Bueno, Francisco Mora, Jesús Guillén y otros muchos más autores, de los cuales recomiendo, por supuesto, sus publicaciones, pues he sintetizado la neuroeducación en 6 pilares básicos. Primero, el cerebro de un niño o el cerebro de cualquier persona aprende, por supuesto, experimentando, ¿no? Y no viendo tanto contenido teórico, ni leyendo, ni trabajando con textos. Realmente, cuando experimenta es cuando aprende y cómo se genera ese aprendizaje. También el cerebro le gusta crear productos. Y en eso, pues ahí estamos hablando principalmente de esos aprendizajes que se generan a raíz de la propia experiencia, ¿no? Y creando, debatiendo, compartiendo, trabajando de forma cooperativa, colaborativa, etcétera. Las emociones también tienen un lugar importante en la neuroeducación, porque insisten muchos autores que solamente se aprende cuando uno se emociona, y también el hecho de despertar la curiosidad y la atención del alumnado. Por supuesto, la motivación cobra un papel importantísimo en la educación. Por tanto, yo creo que esta diapositiva recoge de forma fiel los 6 pilares en los que se basa la neuroeducación, que por supuesto después podríamos desarrollar cada uno de ellos.
Y en el ámbito educativo, los docentes hemos sido, en cierta manera, víctimas de unos fuegos artificiales, una pirotecnia pedagógica. Esos términos han sido acuñados por Manu Velasco y por Rosa Bache, que muchos conocéis. Y efectivamente, porque cada día parece que surgen nuevos métodos y nuevos estilos de enseñanza. Y a veces uno tiene la sensación de no estar actualizado. Cuando lee una publicación y empiezas a ver múltiples términos, insisto, puede haber hasta 50 términos relacionados con la innovación educativa o las metodologías activas. Y yo soy consciente que no conozco el significado de muchos de ellos, porque también es cierto que a veces se crean de la nada, sin ninguna fundamentación o evidencia científica. Se crea un término, se acuña un término, pues imaginaos, pues aprendizaje basado en el cariño, aprendizaje basado, pues yo utilizo las lámparas y aprendizaje basado en las lámparas. A veces es cierto que tenemos que tener cierta actitud de flexibilidad, ¿no?, para recibir nuevas tendencias que podamos incorporar al aula, pero también tenemos que ser críticos y en cierta manera pues estar pendientes de esas evidencias científicas que nos pueden dar en cierta manera el conocimiento de si esto está funcionando, si esto genera aprendizaje, si esto me sirve con mis alumnos o si realmente no me sirve. Aquí os pongo algunas de ellas que seguramente habéis trabajado con distintas metodologías y distintos estilos que veis ahí en esa diapositiva, pero insisto en que hay muchas más que esta. La gamificación es una de ellas. La gamificación ha entrado en el ámbito educativo y en cierta manera pues para quedarse. Fijaos que a veces decimos que la gamificación es algo nuevo. Sin embargo, en una revisión de literatura que estoy actualmente finalizando sobre gamificación en el ámbito educativo, se constatan pues, algunos autores que han dicho que la gamificación es mucho más antigua de lo que pensamos. Algunos autores señalan sus orígenes 3000 años antes de Cristo. Es debatible, por supuesto, ¿no?, si era gamificación a lo que se refieren esos autores, pero lo cierto es que la gamificación sí que podemos casi de forma rotunda afirmar que es un ámbito que procede del sector empresarial y que se ha importado al ámbito educativo. Luego hablaremos un poquito más en qué consiste eso de gamificar, y también algunos autores hacen referencia a que nuestros padres, cuando éramos pequeños, utilizaban la gamificación en el hogar para transmitirnos ciertos aprendizajes o especialmente modificar conductas. Fijaos, en esa gráfica que veis ahí, esta gráfica la conseguí a través de la web Web of Science. Es una base de datos que aglutina más de 70 millones de referencias, principalmente documentos científicos. Y fijaos que los artículos sobre gamificación han proliferado a partir del año 2012, es decir, relativamente joven, lo que es las evidencias científicas, y están en aumento. Esa disminución que vemos ahí en el último tramo no tenemos que hacerle caso porque hace referencia solamente a los 2 primeros meses del 2021. Por tanto, no tiene sentido estar hablando de años y de repente hablar de 2 meses. La evolución seguramente sea ascendente todavía unos cuantos años más. Por tanto, estamos ante un producto educativo relativamente nuevo, ¿no?, relativamente nuevo, joven, que todavía tiene que asentarse, y por eso es necesaria más investigación sobre entornos de aprendizaje gamificados para afirmar si funciona o no funciona en el ámbito educativo. No podemos ser atrevidos y decir que funciona. Estos son algunos de los posibles orígenes que yo he visto en distintos artículos y distintas referencias. Ahí tenéis, por ejemplo, el que os comentaba antes, el juego de las 20 casillas o 20 cuadrados, que algún autor hace referencia a que ya era gamificación. Otros autores señalan la gamificación en el siglo XIX, con Frobe, que fue el fundador del Jardín de la Infancia, y diseñó unos materiales didácticos para los niños para motivarles hacia el aprendizaje. También es otra fuente que recogen distintos autores. Los sellos verdes, los green stamps en Estados Unidos, siempre hago referencia a ellos porque yo creo que quizás sea la referencia más cercana a la gamificación en el sector empresarial.
Eso es una empresa que empezó a comercializar estos sellos y en cierta manera lo que buscaban era una mayor compra por parte de los clientes de todos sus productos y vendían productos en muchísimos establecimientos, desde gasolineras a tiendas de ropa o tiendas de alimentación. Y consiguieron, a través de un programa de fidelización, pues que la gente se lanzase a comprar sus productos para acumular puntos y esos puntos al final los podían canjear por regalos en un extenso catálogo que tenían de múltiples regalos. Quizá esto sea lo más parecido que podamos pensar a la gamificación en el ámbito educativo. Y más adelante surgió también el aspecto tecnológico, de dispositivo tecnológico asociado a los videojuegos, con ese primer videojuego multijugador, que también está asociado a la creación de entornos de aprendizaje gamificados. Si pensamos en qué es gamificar, la Real Academia Española de la Lengua no define este término como gamificación, sino como ludificación. Es decir, es un término anglosajón que nos indica básicamente, y es la definición más extendida que vais a encontrar en la literatura sobre gamificación, es aplicar las mecánicas y dinámicas de los videojuegos a un entorno no lúdico. Eso lo vais a ver prácticamente en todos los tratados de gamificación. Yo voy un poquito más allá. La gamificación no solamente es aplicar las mecánicas y dinámicas de los videojuegos en entornos no lúdicos, sino que también es crear experiencias interesantes para el alumnado. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? En cierta manera, todo esto lo que buscamos es una modificación de la conducta de nuestros alumnos para generar más productividad, que es lo que insistía en el ámbito empresarial. Por tanto, queremos que nuestros alumnos aprendan más y sobre todo que también aprendan mejor. A la pregunta de si es sencillo gamificar, la respuesta, bajo mi punto de vista, es rotundamente no. Es decir, no es sencillo gamificar, no es sencillo crear un entorno de aprendizaje gamificado. Y no es sencillo por múltiples razones. Primero, porque requiere de muchísima formación para el profesor. Es decir, el profesor tiene que formarse mucho, leer mucho y, sobre todo, acudir a las evidencias científicas para ver si efectivamente, si gamifico, voy a tener resultados o no. Segundo, también porque se invierte mucho tiempo. Y yo siempre digo que en educación, cualquier metodología activa, cualquier metodología que busque una mayor generación de aprendizaje en el alumnado, siempre es mucho más tiempo para el profesor. Y esto, insisto en que son tardes de todos los días, domingos, sábados y altas horas de las madrugadas que muchos profesores invierten en el diseño de materiales didácticos, etc. Exige también de mucha planificación y, por supuesto, exige de evaluación. Exige de si ese entorno de aprendizaje gamificado que he creado yo con mis alumnos realmente tuvo efecto o alcanzó los objetivos o competencias que yo establecí. Por tanto, la evaluación tiene que estar presente en la gamificación. A veces se confunde cuando uno no indaga mucho y lee una publicación sobre gamificación y no lee nada más, ninguna evidencia científica más, lo que hace es seguramente copiar mal, ¿no? y interpretar erróneamente lo que es gamificar. Y esto lo vemos muchas veces con publicaciones de compañeros que confunden el término. Por supuesto, no hay que criticar, ¿no? Es decir, simplemente es un desconocimiento y tú piensas que estás haciendo algo que es de una forma y realmente no es eso. Y aquí es donde os hablo un poquito de la confusión que siempre se genera entre gamificar, aprendizaje basado en los juegos o los juegos serios. Son tres cosas completamente diferentes que a veces, si una persona no indaga mucho con este conocimiento, pues insisto, es que es fácil que se confunda entre ellos. La gamificación es mucho más complejo que los dos anteriores. Hay un artículo que indica realmente que la gamificación incide de forma muy estrecha en la motivación. Y cuando un alumno está motivado, generalmente va a esforzarse más en conseguir esa tarea o esos resultados de aprendizaje. Es lógico, es decir, cuando hablamos de motivación, hablamos siempre de predisposición para hacer algo. Y si ahora a mí, algún compañero mío, me pide un favor, oye, Víctor, haz este trabajo y yo no estoy motivado, le voy a decir, mira, no puedo. Es lo más sencillo, ¿no? Pero si yo estoy motivado para hacerlo, le voy a ayudar y hasta que lo termine no voy a parar. Por tanto, el principio de la gamificación es la motivación.
conseguimos que los alumnos generar un clima de aprendizaje que favorezca la motivación, nuestros alumnos lógicamente se van a motivar más. Pero estos autores de este artículo científico de hace 1 año y medio aproximadamente indican que así como los videojuegos generalmente motivan, tienen también un componente de desmotivación. Y efectivamente, nosotros cuando hemos jugado un videojuego en nuestra infancia o actualmente en la edad adulta y hemos visto que el monstruo final de una fase no somos capaces de vencerlo, abandonamos el videojuego. Por tanto, esos autores indican que la motivación tiene un carácter ambivalente, es decir, puede favorecer ese esfuerzo para conseguir esa tarea o esos resultados que establece el docente, pero también puede, en cierta manera, sobrevenir en el alumno el sentimiento de desmotivación, que es muy difícil hacer esto o no lo consigo con las herramientas que tengo y abandono. Por tanto, la motivación hay que ser conscientes que juega ese doble papel en la gamificación. Y también el entorno virtual, si utilizamos en la creación del entorno de aprendizaje gamificado, utilizamos un espacio virtual, tenemos que ser conscientes que hay estudios que indican que efectivamente el entorno virtual también motiva, también es un elemento motivador. Y ahora os quiero preguntar, y quiero que respondáis en el chat, de estos 4 juegos que veis aquí, Fortnite, que es un juego de supervivencia y de lucha, el Monopoly, el Gestos y el Cluedo, ¿cuál os gusta más? Es decir, si os dijese ahora, oye, vamos a jugar un juego y os dejo estos 4, podéis poner ahí en el chat para ver un poquito la tendencia de la sala. Es decir, ¿a qué juego preferíais jugar? Estoy viendo ahí muchos Cluedos y muchos Gestos, Fortnite prácticamente ninguno. Bien, fijaos que la tendencia de las personas que estáis ahora en la sala, pues es el Cluedo principalmente, ¿no? Yo creo que es el que más estáis solicitando. ¿Por qué os digo esto? Porque hay un autor ya clásico, Batlle, que indica que todas las personas asumen 4 grandes roles en el juego. Hay las personas que les gusta asumir el rol de asesinos, el rol de killer. ¿Y qué les gusta a este tipo de personas? Pues a este tipo de personas les gusta no solamente vencer a las otras, sino destruirlas o eliminarlas. Hay el componente socializador, hay personas que les encantan los juegos sociales, ¿no? Y en ese aspecto el Gestos es un juego social. Quienes habéis escogido eso es que os gusta interactuar con otros iguales, ¿no? Y os lo pasáis bien ahí toda la tarde jugando al Gestos. El Monopoly sería para aquellos que buscan esa aspiración de ganar, de hacerse con el dominio, ¿no? Y de tener ahí pues prácticamente todos sus dominios y sus bienes, y sus fortalezas. Y también el rol de explorador, que es quienes habéis escogido el Cluedo, que os gustan, pues en cierta manera, investigar, indagar, etc. Esos son 4 roles que hay en las personas. ¿Y por qué os comento esto? Porque si estamos basándonos en el entorno de los juegos, en una gamificación tiene que haber estos 4 perfiles para coger el 100% del alumnado. Si yo solamente creo un entorno de aprendizaje gamificado donde no hay parte social, donde los alumnos no pueden trabajar entre ellos, entonces estoy dejándome a ese porcentaje de gente, de alumnos que habéis escogido el Gestos, fuera de esa gamificación. Es decir, la motivación vuestra no va a ser grande porque vosotros no queréis ganar en la gamificación que yo establecí, ni tampoco queréis que la gente pierda, ¿no? Es decir, que se eliminen, etc. Por tanto, en la creación de un entorno de aprendizaje gamificado es súper importante que el profesor tenga en cuenta estos 4 grandes roles para atraer al mayor número de público. Y en relación a la clasificación de los entornos de aprendizaje gamificados, no hay una clasificación estándar, no hay una clasificación oficial. Por tanto, yo os propongo que podemos clasificar en función del elemento del currículum educativo que estamos gamificando, que puede ser pues, una sesión, puede ser una unidad didáctica, puede ser la gamificación de contenidos, de algunos contenidos, o puede ser la gamificación de una materia, que sería lo más complejo. Es decir, esa gamificación lleva un proceso de elaboración muy grande. También podemos establecer
el soporte de aprendizaje, si la gamificación va a utilizar un dispositivo electrónico o si no va a utilizar dispositivo electrónico, o también pues el tipo de enseñanza, si va a ser una gamificación para la presencialidad o va a ser online o va a ser mixto. Es decir, hay múltiples clasificaciones de los entornos de aprendizaje gamificados. Y cuando creamos un entorno de aprendizaje gamificado, fijaos, no es que los niños lo pasen bien o los alumnos lo disfruten, sino que tenemos que tener establecidos unos objetivos de aprendizaje. Tenemos que tener claro qué queremos conseguir con nuestra gamificación. Y en este sentido, yo os pongo aquí dos clasificaciones que han hecho autores de referencia dentro de la gamificación. Yukai Chou, por ejemplo, establece el octaedro con muchísimos elementos que hay que tener en cuenta cuando se gamifica. Os puedo pasar el artículo de este trabajo, donde vais a ver un montón de elementos a tener en cuenta, ¿no? O el círculo de la taxonomía de gamificación de TODA y colaboradores, ahí vais a ver también otros elementos que esos autores tienen en cuenta cuando se gamifica. Por tanto, cuando un profesor quiere hacer una gamificación en el aula, tiene que saber todo esto, tiene que conocer que hay muchísimas variables que hay que planificar y hay que ordenar en el tiempo. No es dar puntos por dar puntos a las actividades, hacéis esta tarea y os doy este punto, sino que hay detrás de toda la gamificación hay un entorno que hay que planificar correctamente. En mi caso yo he elaborado, para facilitar un poquito la agrupación de los elementos que intervienen en un proceso de entorno gamificado, cuatro grandes bloques de elementos. Cuatro grandes bloques de elementos que en total aglutinan a cerca de 30 elementos. Los he clasificado como los elementos educativos, los elementos propios del juego, los elementos motivacionales y un cuarto grupo de elementos que sería relacionado con los conocimientos previos recomendados. Y ahora los vamos a ver aquí en forma más grande. Fijaos, en los elementos educativos estamos hablando de evaluación, estamos hablando también de qué tipo de alumnado, con qué tipo de alumnado trabajando. Estamos también estableciendo objetivos de nuestra gamificación. Estamos también, en cierta manera, planificando cómo vamos a agrupar a nuestros alumnos, si van a trabajar de forma individual en la gamificación, si van a trabajar por parejas, por grupos y sobre todo la temporalización. Es decir, prácticamente son todo elementos vinculados al ámbito del currículum educativo. En los elementos del juego, aquí tenemos que extrapolar principalmente por las mecánicas, las dinámicas, la estética, que también es un factor importante a cuidar. El soporte tecnológico, en el caso de que exista, no tiene siempre que existir soporte tecnológico, una gamificación. Y una cosa muy importante es la narrativa, es decir, la historia que unirá los distintos elementos y a través de la cual vamos a enganchar a nuestra audiencia, ¿no? a los niños o a los alumnos. Y en el tercer grupo de elementos estarían los elementos motivacionales. Y aquí podemos hablar de puntos, de niveles, de insignias, de barras de progreso, de monedas virtuales, de la creación de avatares, de la mejora de ese avatar, de las insignias que podamos otorgar, etc. Es decir, aquí podemos integrar distintos elementos motivacionales que son los que nos van a enganchar y en cierta manera van a ser los responsables de la modificación de esa conducta que hablábamos antes. Por último, el cuarto bloque serían los conocimientos que en cierta manera se le exigen al docente. Y aquí a veces tenemos que tener conocimientos en el ámbito de la edición de vídeos, de fotografía, de vestuario, recursos audiovisuales, de videojuegos, etc. Fijaos que hay muchísima información, ¿no? Y yo soy consciente que no todos los profesores somos capaces de dominar todos estos ámbitos. Por tanto, las gamificaciones pueden ser mucho más elaboradas o pueden ser más sencillas. Y si queremos gamificar, y aquí os traigo pues un resumen de 5 pasos básicos, ¿no? Que por supuesto había que ver con detalle cada uno de ellos, pero aquí en este tiempo no da tiempo a analizar todo esto. Pero lo primero, el paso 1 es recabar información.
Es decir, aquí tenemos que recabar información sobre la gamificación, si queremos adentrarnos en la creación de un entorno de aprendizaje gamificado. Es lo primero que tenemos que hacer, ver otras experiencias de otros profesores, leer distintos artículos, libros, formarnos en congresos, cursos, etc. Eso es lo primero para crear un buen entorno de aprendizaje. Lo segundo es conocer los intereses de nuestro alumnado, porque a veces hacemos la gamificación en base a nuestros intereses. No tiene sentido, ¿no? Es decir, si queremos que sea una narrativa que enganche, una historia que enganche a los alumnos para que se motiven y que consiguen puntos y se esfuercen, etcétera, pues tenemos que ver sus intereses. Y aquí siempre me gusta poner el ejemplo de Verano Azul, que todos conocéis, ¿no? La famosa serie de Verano Azul. Yo siempre digo, si tú ahora llevas al ámbito de primaria o a secundaria una gamificación y haces una unidad didáctica basada en una narrativa de Verano Azul, pues los alumnos pues casi que no se van a enganchar, no van a entender eso de que intente ser el nivel barco de Chanquete. Es decir, no me interesa a mí esto, profe. Ahora bien, si la haces en una gamificación en personas que han nacido en los años 50, 60, pues se va a enganchar y va a intentar ser distintos personajes de la serie, ¿no? Es decir, el conocimiento que tenemos que tener de los intereses del alumnado es muy importante y ver qué dibujos animados consumen, qué series les gusta más, qué programas de televisión, algo, qué cómics, qué literatura, algo tenemos que ver ahí para establecer esa conexión con la gamificación y que ellos se sientan atraídos. Lógicamente, insisto en que nunca vamos a arrastrar el 100% del alumnado, pero sí la mayor cantidad de alumnos que podamos. El tercer paso es definir los objetivos que queremos como docente. ¿Qué queremos conseguir con esta gamificación? Insisto, la diversión no puede ser un objetivo y esto tenéis que tenerlo muy claro. La diversión, que los niños lo pasen bien, que los alumnos lo pasen en la gamificación, es siempre un medio, pero nunca un objetivo. Entonces aquí tenemos que establecer objetivos de aprendizaje, relacionados, por supuesto, con la guía docente, con la propia unidad didáctica, con la propia estructura o de la sesión o de la programación didáctica. Es decir, eso tenemos que tenerlo muy claro. Luego, el paso 4 sería ya elaborar toda la mecánica, la normativa, el sistema de puntos, etcétera. Y por último, evaluar el impacto para ver si para el curso próximo o el trimestre, cuatrimestre, etcétera, lo repetimos o no. Es decir, tenemos que evaluar si esa gamificación, en cierta manera, impactó en esos objetivos que hemos establecido de aprendizaje. Fortnite EF es un ejemplo de gamificación sencilla que yo he hecho con el alumnado y que muchísimos profes de primaria y secundaria lo han llevado al aula de educación física. Aquí lo que hice fue pasar un videojuego que mueve a muchísimos, a millones y millones de niños y adolescentes y también adultos de todo el mundo, pues lo hemos hecho en el aula de una forma adaptada, con unos fines didácticos, con unos fines curriculares y, por supuesto, pues se gamificó con sistemas de recompensas, distintas formas de participar, de competición, etcétera. Y al final es una propuesta de gamificación válida, insisto, pero sencilla. Aquí solamente se han gamificado algunos contenidos, por tanto es sencilla. Es uno de los ejemplos que os quería mostrar y aquí esta propuesta la podéis ver por internet. Vais a encontrar muchos vídeos en YouTube de profesores que ya la han llevado a cabo y han hecho vídeos y también en mi página web que tenéis ahí en victorarufe.com vais a tener todo el desarrollo de esta propuesta. Una gamificación más compleja que hice, y la verdad es que me llevó bastante tiempo, es la de la Casa del Papel, que en este caso la hice en el entorno universitario, para alumnado universitario, ¿no? Porque yo sé que es una serie que se consume mucho entre los universitarios. Por supuesto hay alumnos que no la han visto, ¿no? Pero eso tenemos que ser conscientes de que siempre nos va a quedar. Hay un porcentaje mínimo de alumnos que no van a integrarse en la gamificación. En este caso, lo que he hecho, aprovechando ya todo el esfuerzo en el diseño de materiales didácticos y en el proceso de gamificación, es la gamificación de una materia entera. Es decir, de varios meses de trabajo, ¿no? Tanto por parte del docente como por parte del profesor, de los alumnos, perdón. Y lo que he hecho es aprovechar un mismo hilo conductor para dos materias que impartía en la universidad. Las dos materias tenía la suerte que estaban relacionadas con la educación física
En un caso era para educación infantil y en otro caso para educación primaria. Entonces hice una misma narrativa que me sirviese, todos los materiales que diseñé para la gamificación, que me sirviese para ambos alumnos, ¿no? Que van a ser futuros maestros. En definitiva, a lo que reté a mi alumnado es a intentar cambiar la sociedad a través de la práctica de actividad física para luchar por un currículum educativo que tuviese más horas de educación física. Eso es una demanda que los profesionales de la educación física pues llevamos años un poquito luchando, ¿no? Para que esas 2 horas de educación física pues en cierta manera crezcan a 3 horas, a 5 horas. Entonces, el objetivo que les planteé a mis alumnos es, vamos a hacer un sistema de competición, vais a competir entre vosotros de forma individual y de forma grupal, y los alumnos que consigáis, los jugadores que consigáis más puntos al acabar la materia, vais a venir conmigo a Madrid a saltar el Congreso de los Diputados y vamos a hacer un cambio al currículum educativo. Ese fue el mensaje que les transmití desde el inicio, ¿no? Y para ello, pues hice un tráiler. Yo siempre soy de los que le da mucha importancia al tráiler que pongas el primer día de la gamificación para enseñar a tu alumnado y, en cierta manera, para engancharles y que participen en la gamificación y que asuman ese reto de, vale, yo voy a esforzarme al máximo para conseguir puntos porque quiero ir con el profesor a Madrid a darle cambiazo al currículum educativo. Entonces os voy a proyectar ahora un vídeo en la pantalla de la derecha, el personal de Wacom, si podéis activáis el vídeo, el tráiler que le puse al alumnado. Los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud y numerosos estudios alertan de los altos índices de sobrepeso y obesidad en la población infanto-juvenil. Numerosas cadenas de televisión de todo el mundo han difundido demoledoras noticias sobre el porcentaje de sobrepeso y obesidad en niños y el sedentarismo de la población. El 35% de los españoles. España es uno de los países de Europa con más niños con obesidad. El estudio PASOS, elaborado por la no hacen actividad física fuera del centro educativo. Somos el segundo país en obesidad infantil. Necesito vuestra ayuda para mejorar la calidad de vida de todos los niños y adolescentes. He diseñado un plan para entrar en el Congreso de los Diputados. Tengo el código de acceso a la puerta blindada situada en la azotea del edificio. Entraremos por allí. Luego bajaremos al pasillo donde están todos los documentos y leyes aprobadas a lo largo de la historia. En la última estantería está guardado el obsoleto currículo educativo. Lo cogeremos y daremos el cambiazo por uno más actual que incluya 1 hora de educación física diaria. Con esto haremos nuestra aportación para contribuir a muchas mejoras en la población infantil y juvenil. Desde mejoras en la salud a mejoras en el rendimiento académico, felicidad, valores, capital humano y condición física. Todo ello, por supuesto, avalado por decenas de estudios científicos. Al realizar esta misión, seleccionaré al alumnado más fuerte de la clase. Para conseguir ser seleccionados, debéis ir sumando puntos de salud y de experiencia cada semana y evitar recibir daño. Cuantos más puntos de salud y experiencia tengáis, iréis subiendo de nivel. Los equipos con los niveles más altos serán mis ayudantes y vendrán conmigo a Madrid. Ser constantes y trabajar en equipo diariamente. No os podéis rendir. Todo punto que suméis es importante. Yo os prepararé durante las clases y también estaré supervisando todos vuestros movimientos desde mi residencia temporal ubicada en la localidad leonesa de Torre del Bierzo. Desde esa casa abandonada me comunicaré con vosotros para no despertar la atención de la policía. Muy importante, no utilizaremos las armas salvo si está en riesgo nuestra vida. Nuestra mejor arma es la formación.
Y recordad que estamos luchando por lo que consideramos justo para la población, especialmente la población infantil y juvenil. Tan solo pedimos 1 hora de educación física diaria para combatir y prevenir los problemas reales de la sociedad actual. España depende de vosotros. La salud de los niños está en vuestras manos. Vela ciao, 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 partigiano. Somos la resistencia. Y mi sento vivo. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, 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 ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Bien, pues este es el tráiler que le puse a los alumnos el primer día, ¿no? Y lógicamente el tráiler tiene un componente emocional muy importante y yo creo que al final, pues bueno, el alumno se siente atraído a participar, ¿no? Pero por supuesto somos conscientes que va a haber un porcentaje de alumnos que no se sienten atraídos porque desconocen la serie, etcétera. Quien la conocía, lógicamente, pues va a ser mucho más participativo. Los primeros días también hicimos una sesión fotográfica para que cada alumno tuviese la foto con el profesor y que se siente atraído. Se pusieron nombres de ciudades. Yo les dije que a partir de entonces les iba a llamar por su ciudad y pasaba en clase la lista por nombre de ciudades y era muy raro, ¿no? El coger la lista al principio de la clase y empezar a decir pues, Londres, Kioto, Lisboa, y era muy raro porque ellos escogieron su propio nombre de ciudad. Y también fue un curso en el que no aprendí los nombres de los alumnos, porque también a mí me dio pena que al final pues los veo por la calle y digo, anda, ahí va Lisboa, ahí va Roma, ahí va Río de Janeiro. Entonces al final pues también queda un poco raro, pero bueno, es algo novedoso. Hicimos la sesión de fotos, hicimos el montaje, lo publiqué en mi página web para que ellos, toda la información del proyecto está en la página web. Ellos lo que tenían que hacer es conseguir distintas tareas que les otorgaban puntos y cada semana, pues a través de mi página web subían las tareas que habían hecho, ponían el nombre de la ciudad a través de un formulario de Google y subían la justificación del mérito que habían hecho de la tarea, pues por ejemplo, leer un artículo científico relacionado con contenidos de la materia les otorgaba pues 20 puntos de experiencia. ¿Y eso qué suponía? Pues que tenían que leer un artículo, hacer el resumen y escribir su parte crítica, ¿no? del artículo. No solamente decir, me leí este artículo, sino que tenían que hacer un resumen del artículo para yo asegurarme de que lo habían leído y también dar su aporte crítico. Entonces, bueno, hice una tabla que por supuesto tenía acceso a ellas, hablo de ellas porque principalmente son alumnas, las de educación infantil, y ellas sabían en qué momento qué tareas necesitaban hacer. Esto es muy importante tener claro. En una gamificación los alumnos tienen que saber qué tareas tengo que hacer, cómo las tengo que hacer y qué puntos me vas a dar si hago esas tareas. Eso es súper importante porque a veces es información que está difusa y el alumno no sabe cómo hacer o qué hacer, ¿no? Por tanto, ahí tenemos que centrarnos. No os voy a contar aquí todo lo de este proyecto porque no me da tiempo, pero fijaos, de los puntos de salud, en este caso 67 alumnos del grado de educación infantil, 67 alumnos, el compartir noticias relacionadas con la actividad física en los niños era un punto solamente. Han compartido 81 noticias en redes sociales. Esto es un impacto social importante, ¿no? Sobre todo que también les enseñamos a nuestro alumnado a utilizar las redes sociales con fines educativos, no solamente publicar fotos de nosotros, sino que también que vamos a compartir noticias que a su vez esa noticia, cuando salga a mi muro, esté llegando a cientos o a miles de personas. Por tanto, eso es importante. Hubo 81 noticias relacionadas con la actividad física de niños. Hubo 147 frases de reflexión, frases creadas por grandes personas, grandes celebridades, ¿no? Relacionadas pues, de distintas épocas y que tuviesen relación con la educación de los niños. La asistencia a tutorías también estaba gamificada.
Es decir, asistir a tutorías para supervisar los trabajos, etcétera, porque eso es uno de los déficits que tenemos el profesorado universitario, y es que a los alumnos le dices que tienen tutorías para dirigirle y supervisar su trabajo de la materia y no asisten, te lo entregan al final. Entonces, luego, lógicamente, pues ese trabajo no va a estar bien hecho, no todo lo mejor que pueda hacerse, porque el profesor no ha intervenido en ningún momento y el profesor actúa como orientador en la tutoría, ¿no?, de ese aprendizaje. Por tanto, han asistido 51 veces. Se han leído 25 artículos científicos, cosa que si no hay gamificación no lee ninguno, porque yo soy consciente de la sobrecarga del alumnado universitario a nivel de tareas que tienen con otras materias, etcétera, y al final la lectura de artículos científicos pasa muy desapercibida. Se han leído 6 capítulos de libros y han leído 79 libros. Que esto, insisto, en que esos resultados no se consiguen si no está gamificada la materia. 79 libros son muchísimos. Y alguno me preguntaba, profe, ¿recomiéndame algún libro para leer? Y yo pues le recomendaba, ¿no?, por supuesto, los que están en la biblioteca y de autores reconocidos. Por tanto, el impacto, solamente viendo esta gráfica, el impacto ha sido importante. En cuanto a los puntos de experiencia, había unas misiones secretas que yo canalizaba a través de YouTube que podían hacer en cualquier momento. La realizaron 34 personas. Entrevistas a profes destacados, pues, por ejemplo, profesores que puedan salir una entrevista en páginas web como Educación 3.0, etcétera, que generalmente se comparten siempre experiencias didácticas muy enriquecedoras, pues contactaron con 2 profesores, cervezas o cafés con expertos educativos, les animaba a contactar con profesores en activo de centros educativos para que les preguntasen qué tal la docencia, etcétera, porque ellos tienen una realidad distinta, ¿no?, en la facultad. Y ahí hubo pues 5 cafés compartidos con expertos, asistencia a actividades de voluntariado, pues, por ejemplo, pues en Cruz Roja, ayudar en tareas escolares a niños, eso le da puntos de experiencia, ¿no?, como competencia docente. 32 personas, incluso algunos alumnos me dijeron, profe, me hice voluntario de Cruz Roja por culpa de la gamificación, para conseguir puntos. Y tenía un compromiso con Cruz Roja y una vez que están allí, ven un mundo nuevo. Porque la gamificación lo bueno que tiene es que de la motivación extrínseca, que efectivamente hay puntos y uno lo hace por los puntos, pero de esa motivación extrínseca surge la intrínseca. Y cuando tú vas de voluntario a Cruz Roja y ves la realidad de esos niños que a veces no tienen recursos, y ves lo gratificante que es enseñar a un niño tareas escolares y poder ayudarle, al final la motivación intrínseca está fortaleciendo en ese alumno, pero surgió de la extrínseca. Es decir, que esto no podemos desechar la gamificación solo por el hecho de que utilice recompensas. Fijaos la asistencia a charlas o cursos de menos de 9 horas, 224 alumnos presentaron méritos, 224 méritos relacionados con la asistencia a charlas de menos de 9 horas, de 67 alumnos. Y la asistencia a cursos y congresos, que es otra de las debilidades que tenemos, que muchos universitarios no asistan a cursos y congresos, y a veces es una pena, ¿no?, porque la formación continua tenemos que promocionarla desde el ámbito universitario, todo el profesorado. Pues se han presentado 132 diplomas de haber asistido a cursos y congresos. Entonces yo creo que esos resultados a mí me ponen desde luego los pelos de punta, ¿no?, y me encanta ver estas cifras tan altas. Pero por supuesto, hice la investigación y actualmente estos resultados están revisándose para ser publicados en una revista científica de alto impacto, una revista científica de las mejores del mundo del ámbito de la innovación educativa, que esperemos que nos acepten el artículo, pero en principio veis ahí que en el grupo experimental de alumnos que participaron en la gamificación, hubo un grupo que es el G1 que participó voluntariamente en la gamificación y un grupo de alumnos, G2, que no se involucró tanto con la gamificación. Fijaos, la nota media final del expediente fue mayor en los alumnos que participaron. Era lógico pensarlo, pero había que demostrarlo científicamente. Es lógico pensar que si un alumno se forma más allá de las barreras de la propia universidad y va a cursos, congresos, lee libros, ese conocimiento, lógicamente, genera más aprendizaje que el que se limita solamente a leer los apuntes de la materia. Por tanto, el impacto en esta investigación ha sido positivo. Incluso hemos comparado la nota media con los alumnos del curso anterior, donde utilizamos un estilo pues, más tradicional, sin utilizar la gamificación. También la nota media de ese alumnado fue inferior. Por tanto, estos resultados es una evidencia científica más, que por supuesto es un estudio pequeño, ¿no?, y que necesitamos más investigaciones para seguir dando solidez a la gamificación.
En la literatura científica, en la revisión de literatura que estoy haciendo, que todavía no acabé, hay algún artículo que incluso con entornos de aprendizaje gamificados han disminuido su rendimiento académico. Por eso que no está clara todavía la gamificación que afecte al rendimiento académico. Sí que afecta la motivación, pero estamos asociando ya dos cosas completamente distintas. Necesitamos más evidencias científicas para seguir apostando y sobre todo necesitamos más investigación bien realizada, porque lo que hemos visto hasta ahora, muchas experiencias de entornos gamificados, pero que no están bien planificadas y no están bien diseñadas y sobre todo que muchas de ellas no cuentan con evaluación de su proceso. Por tanto, no podemos decir solamente que los alumnos se divierten. Eso está bien, por supuesto, ¿no? Que se diviertan, pero no es nunca el objetivo, tal como os comenté anteriormente. Y ya para terminar, pues a modo de conclusión, lo que tenemos que hacer es que la creación de un entorno de aprendizaje gamificado bien planificado, puede mejorar distintas habilidades en el alumnado. Puede mejorar la motivación, puede mejorar el aprendizaje, sus competencias, etc. Pero insisto en este apunte, ¿no?, de que necesitamos todavía más evidencias. Es una ciencia, un ámbito de estudio, no ciencia, pero un ámbito de estudio relativamente joven. Fijaos que en el 2012 fue cuando empezó esa gráfica en ascenso, ¿no? Y está todavía ascendiendo y todavía vamos a encontrar en los próximos años más estudios que aborden la evidencia científica de la gamificación. Por eso yo no puedo afirmar rotundamente que mejore la gamificación, pero sí que necesitamos muchos más trabajos. También tenemos que tener en cuenta que dentro de nuestra aula un porcentaje de alumnado no se va a implicar con la gamificación. Aunque la hagas muy atractiva, hay un porcentaje siempre que no se va a, en cierta manera, identificar. ¿Por qué? Porque es difícil recoger los intereses de todos los alumnos, pero sí que tenemos que tener en cuenta esos 4 roles de los jugadores, porque de esta forma estamos involucrando a más. En definitiva, tenemos que crear experiencias interesantes de aprendizaje e insisto en la necesidad de formación para poder crear esas experiencias interesantes. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, ahí tenéis, yo soy muy activo en redes sociales, estoy prácticamente en todas, menos en Tinder, pero el resto de redes sociales estoy prácticamente 24 horas conectado, compartiendo cosas y sobre todo que me encanta seguir a otros profesionales de los que aprendo muchísimo en el día a día y por eso pues os animo también a utilizar las redes sociales con fines educativos. Muchas gracias a todos y bueno, vamos a tener un pequeño turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, podéis levantar la mano con el botón que os aparece abajo o hacerlas a través del chat. Hay una pregunta por allí por el fondo, si la gente de Wellcome nos puede dar paso. Vanessa García, por favor, abra el micrófono y formule la pregunta. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias, Víctor. Grande, siempre aprendiendo contigo. Nada, mi pregunta era porque, bueno, aunque se escucha bien, ¿no? Sí, se escucha perfectamente, Vanessa. Ah, vale. Aunque entiendo que son edades completamente diferentes y temáticas de gamificación completamente diferentes, respecto a Fortnite o La Casa del Papel o las diferentes que has hecho, ¿cuál dirías que ha tenido mayor, no sé si decir éxito o aceptación o participación o mejores resultados? ¿Y por qué? Pues muchas gracias, Vanessa, por tus palabras. Y respecto a Fortnite, en Fortnite lo que buscaba era el hecho de transmitir valores educativos. Y lo que, bueno, hemos pasado también una evaluación de ese aprendizaje en que han colaborado muchos profes de educación física de toda España y tenemos una muestra de 700 escolares y los resultados han sido positivos. Es decir, le hemos dado la vuelta a un juego aparentemente violento, lo hemos aplicado en ámbito educativo con fines de trabajar la cohesión grupal, el respeto hacia los otros, el juego limpio, etcétera. Y los resultados han sido positivos porque la percepción del alumnado, en ese caso es lo que hemos estudiado,
ha sido, pues, en cierta manera, que el Fortnite EF de educación física le ha ayudado, pues, a respetar a sus compañeros, a saber perder, a saber ganar, etcétera. Eso es lo que hemos buscado, ¿no? En la Casa de Papel ha sido una gamificación mucho más compleja que ahora mismo, pues, ha sido seleccionada para la Feria Simo Educación como una de las experiencias finalistas y ojalá tenga la suerte de ver si se posiciona entre la mejor experiencia. El año pasado Fortnite fue así, pero bueno, ganar 2 años ya sería muy, muy complicado, pero ojalá, yo tengo confianza en por lo menos, pues bueno, que se difunda esa experiencia de gamificación y que llegue a más gente. Porque al final yo creo que el sistema de puntos favorece, en cierta manera, que esas conductas, ¿no?, que buscamos en el alumnado. Y bien planteado una gamificación, yo creo que puede tener, en cierta manera, un pequeño éxito en algunos alumnos, pero lógicamente hay que planificarla bien. Pero sí que es cierto que consume mucho tiempo. Es decir, yo estoy los fines de semana analizando todos los méritos de los alumnos. Me descargo el Google Docs y observo ahí a lo mejor 100 méritos que tengo que ir uno a uno leyendo los resúmenes, la síntesis que hacen de las charlas a las que asisten. Es decir, me llevan mucho tiempo. Son fines de semana invertidos completamente. Pero insisto, si al final se genera aprendizaje, vale la pena, ¿no? Cuando tu pasión es la docencia, vale completamente la pena. Perfecto, muchas gracias. De todos modos, me acaban de surgir un par de preguntas más, no sé si es posible hacerlas. Sí, me dicen que sí, aquí lleva. Vale, perfecto. Bueno, la primera sería más o menos de media, porque bueno, como bien sabes, yo estoy haciendo un TFM de gamificación y un poco por curiosidad y aprendizaje de cara a ese trabajo, de media, tanto en Fortnite como en la Casa de Papel respectivamente, ¿qué tiempo te lleva en un inicio desarrollarlas? Y por otro lado, ya sí hago las dos preguntas del tirón. ¿Cómo de viable ves tú el carácter transversal de una gamificación? Es decir, aplicarla a todas o al mayor número de asignaturas posible. Pues, a ver, la media, o sea, el trabajo yo generalmente aprovecho los veranos para hacer las ideas de los proyectos que voy a hacer en el curso. El verano, el mes de julio, agosto es cuando más puedo trabajar y dedicar tiempo. Y lleva tiempo, por supuesto. Es decir, el tráiler que hice en la Casa de Papel, os voy a contar una anécdota. Me fui a grabar allí al monte del rural gallego. Y ahí voy yo con mi mono, con la pistola, con la careta, a un sitio muy rebuscado en un monte que dije yo, aquí no puede pasar nadie. Porque claro, te tienes que hacer tomas y tienes que grabar, etc. Y estamos allí haciendo la grabación y de repente escuchamos el ruido de un motor. Y ahí me ves a mí a toda velocidad a sacar la máscara, a sacar todo, porque imagínate, era un señoriño en su tractor que pasaba por allí y dije yo, es que aquí es imposible que venga nadie. Pues efectivamente, allí estaba el señor con el tractor y viendo a un profesor de universidad allí con toda la máscara, con la pistola. Empecé a quitarme todo y el hombre debió decir, pero ¿qué hace este tío aquí en el medio del monte de Galicia? ¿Qué hace este tío aquí? Son cosas que pasan, ¿no? Pero lleva mucho tiempo todo eso. Y respecto a lo otro que comentabas, Vanessa, perdona, que se me fue el santo al cielo. Dime cómo era la segunda parte de la pregunta. La primera era el tiempo de preparación. Sí, la segunda era que cómo de viable ves el carácter transversal, o sea, aplicar una Ah, sí. gamificación, por ejemplo, a todas las asignaturas o al mayor número de asignaturas. A ver, yo empezaría por poco, es decir, la persona que quiera empezar con la gamificación, algo sencillo, una sesión, unos contenidos, porque lleva muchísimo tiempo. Si se quiere hacer bien, lleva mucho tiempo. Yo conozco profesores, por ejemplo, que han utilizado una unidad didáctica gamificada. Es una experiencia, ¿no? Una forma de empezar de forma, pues, breve y sobre todo progresiva. No podemos pensar una asignatura porque es que nos va a llevar mucho tiempo. Por eso la recomendación es siempre, vamos a probar a gamificar, pues, una sesión o unos contenidos que quiera una unidad didáctica y a partir de ahí, pues, valoramos gamificar toda la asignatura. Yo creo que da tiempo para otra pregunta. Había una mano por allí, me parece, de Mayo Rodríguez. Fátima Reino, por favor, puede formular su pregunta. Abra el micrófono.
Hola, buenos días, Víctor. Bueno, primero de todo, felicitarte por tu ponencia, que personalmente es un tema que me interesa muchísimo y me pareció súper interesante todo lo que nos contaste. Y bueno, mi pregunta iba principalmente orientada a ese alumnado que tú comentas que no se engancha, que alguna estrategia o alguna orientación que tú nos pudieras dar sobre cómo pues llegar a ellos de alguna forma. No sé si me explico. Sí, a ver, ahí lo importante es tener un poquito de torbellino de ideas con los alumnos y ver sus intereses, ¿no? Se puede establecer a lo mejor un tema que capte la atención de toda la clase. A lo mejor sí, es decir, a lo mejor sí hay unos intereses, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a pensar el Among Us, el videojuego famoso que estuvo de moda hace unos meses en los niños y que prácticamente todos los niños. A lo mejor hay un niño que no jugó a él, puede ser también, pero fijaos que es difícil, ¿no? Es decir, el 100% del alumnado es muy difícil eh, atraerlo con la narrativa, es muy difícil. Entonces, la mejor forma de saber los intereses es hacer una pequeña asamblea con todos y ver qué les gusta, si lo conocen todos y si tú encuentras algo que conozcan todos, pues ahí ya tienes esa narrativa posible, ¿no? Eso es importante. En la universidad es más complejo porque hay más alumnos. En las aulas con 20, con 25, pues bueno, más un poquito más homogéneo y más sencillo. En la universidad hay materias que tienen 100, 130, 150 alumnos y a lo mejor es más complejo, ¿no? Pero bueno, tenemos que asumir que la gamificación siempre va a dejar ahí un porcentaje fuera y la única forma de intentar enganchar a todos es conocer los intereses y ver si hay un interés en común para todo el grupo. Bueno, pues muchas gracias a todos y de todas formas, como voy a estar aquí en Isla Educa estos 3 días que tengo aquí la maleta preparada, pues vamos a dar paso ahora ya a la siguiente ponencia para no llevar ningún retraso igual que ayer y nada, le voy a dar el turno de palabra a Eva para que presente a la siguiente conferencia y muchísimas gracias a todos por escucharme.